Hoy estaba distraído porque pasa que estoy emocionado porque la tenemos a Claudia Puyol en nuestro estudio, con bailando. Todo enchufado, todavía no está bailando, que baila muy bien, yo la he visto. Nos va a cantar Salvaje Corazón de este disco que estoy acá, a ver si la cámara me ayuda. Su disco El Ángel, que lo vamos a abrir aquí, así, ahí está. Fíjense, y el tema 1 es Salvaje Corazón, exactamente ese. ¿Y Claudia, lo vas a cantar? Claro. Dale, por favor. La escuchamos. Todas las huellas que dejaste en mí son heridas. Salvaje corazón, sangrando nuevamente. Me voy por un instante para sobrevivir, recuperando cada trozo de mi alma, lo que haya quedado escondido, despertarlo. Salvaje corazón, sangrando nuevamente. No te canses, no le pidas a ellos nada más. Todo está dentro. Habrá que estar ahí para saberlo. Todos los sueños que pusiste en mí se han ido. Este verano seco el agua de mis ojos hasta que aprenda a ver mejor. Salvaje corazón, sangrando nuevamente. Dame una oportunidad más para cuidarte. No me dejes ir así, sin conocerte. ¿Cómo diría Zabaleta? Él anda diciendo que vos eras su alegría. Gracias. Muy bien, y gracias Claudia. Y este pequeñísimo festival de música con Claudia Puyol, nos vamos a un festival de cautelares, que le tocaron a Momo Venegas. Lo vemos. El Renatre, festival de cautelares a favor del Momo Venegas. Infonews, polémica. La justicia frenó la ley del peón rural. Y así es. Se conocieron 3 cautelares que benefician al líder del sindicato de peones rurales, Momo Venegas, quien siempre estuvo en contra de la ley del Estatuto del Peón Rural sancionada en diciembre pasado. Los jueces que fallaron para frenar la ley del peón rural son Guillermo Atencio, Ana María Rojas y Alberto Ise. Infonews. Un juez acusado de estafar a ANSES le otorgó una cautelar a Venegas.
Alberto Ise fue denunciado por una estafa millonaria contra la Administración Nacional de la Seguridad Social y ahora frenó la ley del peón rural que otorga beneficios a los trabajadores. La Nación, julio del 2010. Los fondos de los jubilados falsificaban actualizaciones de haberes. Descubrieron una estafa multimillonaria al ANSES. ¿Cuánto hay que poner para cobrar?, preguntó el jubilado al juez. Era diciembre de 2009. Lo que ocurrió desde entonces provocó un creciente terremoto con amplias ramificaciones por todos los juzgados y la Cámara Federal del Fuero Previsional, y puso el foco de la sospecha sobre un fraude que treparía a decenas de millones de pesos en perjuicio de la Administración Nacional de la Seguridad Social, ANSES. El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti, se entera de lo ocurrido al recibir un durísimo informe reservado de su cuerpo de auditores. En 11 carillas, cuyas copias obtuvo La Nación, expusieron maniobras e irregularidades de todo tipo para inflar las deudas del ANSES en numerosos reclamos de actualización de haberes, o para cobrarlos más rápido con embargos superiores a 1 millón de pesos cada uno. Lorenzetti ordenó el desplazamiento inmediato de los 2 secretarios del juzgado número 3 del Fuero Federal de la Seguridad Social, que ya había quedado vacante porque el magistrado Alberto Ise renunció a la subrogancia poco después del incidente con el jubilado que le preguntó cuánto tenía que pagar para cobrar. Volvió entonces a su juzgado original, el número 9. La actuación del juez Ise y de los 2 secretarios, Fernando Mora y Emanuel Catardo, quedó bajo la lupa en por lo menos 4 denuncias penales por presunta estafa, robo de documentos públicos y otros delitos, así como también en el Consejo de la Magistratura. Alberto Ise fue denunciado por una estafa millonaria contra la Administración Nacional de la Seguridad Social y ahora frenó la ley del peón rural que otorga beneficios a los trabajadores. Infonews. Polémica. La justicia frenó la ley del peón rural. Las presiones lanzadas por el Momo se multiplicaron durante todo el camino que recorrió la ley. Comenzaron con cortes de calle durante el debate en ambas cámaras y culminaron con una grave intimidación a un funcionario público. Un grupo de patoteros de Huatre impidieron el ingreso del delegado normalizador del Ministerio de Trabajo, Oscar Mafe, a la sede del RENATRE. Para finalizar, y hablando de festival de cautelares, estos dichos de Néstor Kirchner eran contundentes. Es hora de que la justicia, de una vez por todas, se consolide, que se termine este juego de la justicia cautelar, que es una verdadera vergüenza. A ver, Sebastián, ¿nos explicás? Bueno, hay de la manera más sencilla que... varias cosas. Ahí yo en un momento me perdí. Hay varias cosas. Uno que tiene que ver con todo el entramado de las cautelares y el otro lado la actitud del Momo Venegas, un poco a lo que se estaba oponiendo a partir de él ir a pedir una medida cautelar. Digamos, básicamente se sancionó la ley del peón rural hace un par de semanas, a fin de año, y el Momo Venegas se opone básicamente porque le sacan lo que era la caja de su gremio. ¿Cómo es que le sacan la caja? Digamos, existe un registro que se llamaba el registro RENATRE, que manejaba 340 millones de pesos por año, bastante, que lo manejaba el gremio Huatre con las entidades agropecuarias. Se desarma ese organismo, se crea otro organismo en poder bajo la órbita del Ministerio de Trabajo, que es el que va a controlar efectivamente lo que tenía que hacer el RENATRE, que era que exista trabajo en blanco en el sector agropecuario, que las famosas bolsas de trabajo funcionen bien, que no se permitan a las empresas que tercerizan la oferta de empleo, contraten, bajo contratos esclavos, trabajo esclavo. También, bueno, y por eso Venegas no quiere la ley, porque no quiere la ley, esto de desarmar la Huatre y que el Ministerio de Trabajo maneje ese fondo. Exactamente. Entonces, pero la ley es buena para el peón. La ley es buena para el peón, de hecho... la edad de jubilación, le da un montón de ventajas que no tenía. El sábado de inglés, no tenía sábado de inglés, increíble. De hecho, el fallo, la cautelar surge en el fuero previsional, donde la ley justamente lo que hace es bajar la edad jubilatoria a los 57 años, con 25 años de aporte, cuando en Europa se está discutiendo lo contrario, aumentar la edad jubilatoria. El concepto de trabajo sol a sol, que existía desde la dictadura militar, bueno, se modifica y se
plantea el trabajo de 8 horas como cualquier otra actividad laboral. Sí, claro. Diana Conti. Bueno, varias cosas hay para ver, agregando, porque es muy bueno el informe y Sebastián tiene información que la reproduce acá y conoce el tema. Entonces, hablar un poco más de lo legislativo. La ley, primero que derogamos una ley estatutaria del trabajo agrario que era de facto, era de la dictadura, así que era una de las deudas de la democracia, donde además esa ley no tenía en cuenta el profesionalismo de la actividad rural. Discúlpame, ¿qué es una ley estatutaria? El estatuto, un estatuto del peón rural, pero que era de facto, porque esa era una ley del gobierno de facto, lo que nosotros venimos a reemplazar, profesionalizando el trabajo del peón rural, redefiniendo lo agrario, dándole dignidad y transformando a esa área donde hay mucho trabajo no decente, en el proyecto de ley que manda el Poder Ejecutivo, aún mostrando los esfuerzos que ha hecho el Poder Ejecutivo por rescatar la dignidad de los trabajadores agrarios, dice que los esfuerzos deben continuar y es por eso la necesidad de esta ley donde se otorgan derechos. Con lo cual, la ley, que es de 109 artículos, está siendo cuestionada solamente en 2, los artículos 106 y 107. Es una ley laboral, yo no sé por qué el doctor de la previsión social se considera competente. Primer tema. Primera irregularidad notoria, porque una ley laboral no sé por qué es de competencia del fuero de la previsión social. Luego yo tengo entendido que los amparistas, el RENATRE, lo hace por la ley de amparo, él utiliza el Código Civil. Y las medidas cautelares están apeladas, con lo cual yo creo que va a ser reparada la irregularidad que está cometiendo este juzgado previsional. Pero lo que a mí me llama la atención y creo que hay que destacar es que estas cautelares no tienen fecha de ayer o de antes de ayer. Son previas. ¿Por qué la noticia es ayer? No nos querrán llevar a decir, a que se instaure que lo que nosotros hicimos es solamente modificar el RENATRE y entonces somos funcionales al discurso de Venegas, en lugar de rescatar los beneficios de la nueva legislación. Luego, uniéndolo con el tema de trata, ¿no? Desde que tenemos el Ministerio de Seguridad, se han rescatado a 1.007 personas sometidas a trata. 722 son por trata laboral. Recordemos que todo el año pasado, y nos costó también visualizar esa situación, se mostraban cómo a través del trabajo agrario había personas en situación cuasi de esclavitud. Por eso, digo, redefinamos cuando vos decías, perdóname, me meta, decías no decente. No, para mí no decente es poca la definición, no termina de explicar que encontraron a trabajadores en qué situación. De esclavitud. Total. Tanto en el sector agrario como también en los talleres de confección de ropa, ¿no es cierto? Que tienen, perdóname que me meta. Donde también la señora del jefe de gobierno de la ciudad tiene algo que ver y hay que ver ahí que se está investigando también. Entonces, ¿cómo...? Diana, tienen el mismo, tienen el mismo mecanismo que la trata de mujeres en los prostíbulos, digo, reclutar gente de la manera de que queden siempre en deuda respecto a los pasajes y a las comodidades hospitalarias que le dan, y casi de hotelera, de 5 estrellas que le prometen y que después no le dan absolutamente nada y están siempre en deuda, y es la manera de reclutarlos y tenerlos ahí trabajando de una manera de Entonces, esclavitud. que se haya cambiado una legislación donde quien otorgaba la credencial de sos empleado agrario era privado de su documentación y de su vida digna, por un saneamiento, por un registro que va a ser público, oficial, sin posibilidad de que un gremio capture voluntades y los someta a esclavitud, es un salto cualitativo en la institucionalidad argentina que debería ser festejada, respetada en su constitucionalidad, porque las leyes tienen viso primario de constitucionalidad, entonces no es por medidas cautelares, sin tiempo. Bueno, es similar a las cautelares de Clarín, ¿no? Digamos, una ley votada. Las cautelares de Clarín, las cautelares para frenar el uso de reservas para desendeudarnos y recuperar soberanía económica y política. A mí me llama mucho la atención, este juez dice, tiene una denuncia
por una estafa millonaria al ANSES, pero es un juez que falla. Porque en el Consejo de la Magistratura, que esto es lo que también Sebastián puede aportar, es lo que se ordenó es una auditoría, el juez intentó darle mayor responsabilidad a sus secretarios, que son los que están siendo sumariados, y el expediente de él estará en trámite. Sí, el juez ICE aparece mencionado en esa causa de sus secretarios, y lo que se está estudiando, investigando, es la connivencia de los jueces previsionales con los estudios de abogados, cómo acuerdan la manera de fallar en contra del Estado para después repartirse el botín. Claro. ¿Dante? Sí, pensaba en el tema de las cautelares, vinculado con digamos, la problemática incluso del republicanismo, en términos de teoría política. Sí, a ver, sabemos que en una república hay 3 poderes, que hay 2 poderes que son democráticos, así que se eligen democráticamente, el poder ejecutivo, el poder legislativo, y aparece la cuestión del poder judicial, que la gente no vota a los jueces, ¿no? Entonces, cuando ese tercer poder tendría que ser justamente el poder que debería garantizar los derechos, aún contra las mayorías, a veces las mayorías avanzan contra derechos de determinadas minorías, digo, se termina transformando en un lugar donde a través de las cautelares, vos mencionabas, cautelar de Clarín, digamos, todo este, a ver, todas las leyes votadas democráticamente por la legislatura acaban siendo trabadas por la justicia, ese como un poder que funciona contramayoritariamente, porque Claro. se opone, y termina siendo eso, un mero aval del statu quo, ¿no? Digamos, un espacio en el cual justamente no se deja hacer ninguna transformación. ¿Sabes qué se me ocurrió? Como pregunta que me hago yo, en mi ignorancia, si esta ley procura favorecer a los trabajadores rurales, crea una serie de beneficios que no existían, rompe con el esquema dictatorial, ¿qué papel juegan los trabajadores? ¿Están a favor de la ley o están cautivos de la otra ley? Lo que ocurre ¿Lo sabés, es que... perdón? ¿Sabés por qué te digo? Porque no percibo socialmente un movimiento de reacción, porque si a mí me votan una ley que favorece mi situación, yo salgo a defender esa ley, pero yo veo un acallamiento. Bueno, lo que pasa es que la noticia fue de hoy de estas cautelares. No sé cuánto el trabajador de campo, el trabajador agrario, que sin duda está agradecido, porque además esta ley es producto de un trabajo de la Comisión de Trabajo Agrario, que funciona en el Ministerio de Trabajo de la Nación, pero que escuchó a todos los sectores, patronales, empleados, distintos tipos de situaciones. Lo que yo vi en la manifestación que se hizo en el Congreso contra la ley, por supuesto la del gremio de Venegas, Claro. que un día entero, bueno, cortaron la avenida, etcétera. Yo no sé si todos los que estaban ahí manifestando eran siquiera trabajadores rurales. Y lo que pasa es que el trabajador rural, por su propia condición y por la propia condición que esta ley trata de subsanar, está sin representación, Bueno, está desparramado. la pregunta claro. Porque iba a además- ese lugar, a que Claro. vos hagas este comentario y hagamos este comentario. Claro, El claro. trabajador rural y el precario y el trabajador que a veces trabaja por la oportunidad del momento, pero son trabajadores temporarios, coinciden a veces con zonas urbanas pobres o se trasladan de una provincia en búsqueda de trabajo. Entonces, han sido personas vulnerables y aprovechadas por el gremio y por el RENATRE. Esta ley busca equiparar a los derechos de todos los trabajadores, Claro. por la ley de contrato de trabajos, a también los trabajadores rurales. Así que es totalmente beneficiosa. Cuando una ley causa beneficios, además es difícil que sea inconstitucional, porque para que haya inconstitucionalidad tiene que haber daño y perjuicio. Claro. Ajá. Pero sí. Uniendo una cosa con la otra, digamos, supuestamente la Federación Agraria, que dice ser que representa a los pequeños productores, bueno, la Federación Agraria en la Comisión Nacional del Trabajo Agrario, que está constituida por las distintas entidades también, votó en contra en el 2007 y en el 2008 de las jornadas laborales de 8 horas, junto con la Sociedad Rural, junto con CRA, junto con Coninaro. Las 4 entidades votaron en contra de la jornada laboral de 8 horas y eso figura en el acta de la comisión.
Bueno, vamos a ir a un corte y ya volvemos con más 678. Créditos Credicop. Arma tu crédito. Arma tu sueño. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Cuentas pendientes, tus talentos, de repente, las cosas que viviste y vivirás.